Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos a continuar entonces con los estudios bíblicos y el día de hoy vamos a iniciar con el estudio del libro de Abdías. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Amén. Comenzamos hablando sobre el profeta Abdías. Es uno de los profetas menores. La información sobre él se considera muy escasa. Su nombre en hebreo significa Obadía, que significa siervo de Yahvé. San Jerónimo lo identifica con aquel Abdías que era mayordomo de Acab, que alimentó a los 100 profetas que habían huido del furor de Jezabel. En el tercer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 2. Los escrituristas modernos, en su mayoría, no se adhieren a esta opinión. Sea lo que fuere el tiempo en que actuó Abdías, de esta pequeña pero muy importante profecía debe de ser anterior a los profetas como Joel, Amós y Jeremías. Consideran que fue anterior, previo a estos profetas, los cuales ya la conocían e incluso la citaban. Lo más probable parece que haya profetizado en Judá, alrededor del año 885 a.C., cuando Elías profetizaba en Israel. Su único capítulo contiene 2 visiones. La primera se refiere a los idumeos o edomitas, que nosotros sabemos que es el linaje perverso del cual surge la secta de la masonería. Un pueblo típicamente antirreligioso, grosero, enemigo hereditario del pueblo de Dios y que se unía siempre a sus perseguidores. Siempre hacía complicidad con sus perseguidores. Filión, por ejemplo, comenta: pero el día del Señor se aproxima, es decir, el día en que el Señor hará justicia y ejecutará su venganza. Dios se vengará a sí mismo y vengará a Israel, o mejor dicho, a su pueblo escogido, en el cual también se incluye la Santa Iglesia. Ejecutará su venganza contra los idumeos y contra todas las naciones gentiles. Los israelitas, al contrario, o el pueblo de Dios, serán bendecidos, se apoderarán del territorio que antes era de sus opresores, y luego Yahvé reinará gloriosamente para siempre en Sión, en Jerusalén. A esta restauración de Israel y el reino mesiánico se refiere la segunda parte de la profecía de este profeta, Abdías. Iniciamos con el capítulo número 1, y parece ser que único, la visión de Abdías. Así dice Yahvé el Señor acerca de Edom: hemos oído una palabra de Yahvé, y un mensajero ha sido enviado entre las naciones. Adelante, levantémonos a hacerle la guerra. He aquí que te he hecho pequeño entre las naciones, eres sumamente despreciado. La soberbia de tu corazón te ha engañado, pues habitas en las cavernas de la peña, en moradas muy altas, y dices en tu corazón: ¿quién me hará descender a la tierra? Si te remontaras cual águila y pusieras tu nido entre las estrellas, de allí yo te derribaría, dice Yahvé. Si hubieran venido a ti ladrones o bandoleros de noche, ¿cómo te habrían devastado? Mas con todo, solo habrían robado lo que les faltaba.
Y si hubieran venido a ti vendimiadores, pregunta, ¿no habrían dejado por lo menos rebuscos? ¿Cómo ha sido escudriñado Esaú? Dice entre signos de exclamación. ¿Cómo ha sido escudriñado Esaú? ¿Cómo han sido registrados sus escondrijos? Todos tus aliados te han rechazado. Hasta los confines de tu país te han engañado, y han prevalecido contra ti tus amigos, los que comían tu pan. Han tendido un lazo debajo de tus pies. No hay en él entendimiento. En aquel día, dice Yahvé, destruiré en Edom los sabios, y los prudentes en la serranía de Esaú. Tus valientes, Temán, quedarán amedrentados, a fin de que todos sean exterminados en las montañas de Esaú. A partir del versículo número 10, nos habla de los crímenes de Edom o de los edomitas. A causa de la matanza, a causa de la violencia hecha a tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás destruido para siempre. El día en que te levantaste contra tu hermano, el día en que los extraños llevaban cautivo su ejército y los extranjeros entraban por sus puertas, y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también estabas entre ellos. Nótese que esta expresión de que echaban suertes sobre Jerusalén tiene que ver también con una visión profética de lo que hacían los soldados romanos con las ropas de nuestro Señor Jesucristo, que echaban suertes sobre sus vestidos, sobre quién se los quedarían. Versículo 12. No debías contemplar el día de tu hermano, el día de su infortunio. No debías regocijarte de los hijos de Judá en el día de su perdición, ni agrandar tu boca en el día de su angustia. He aquí una condena para aquellos que se alegran de la desgracia ajena. Aquí viene en el versículo número 12. Versículo 13. No debías entrar en la puerta de mi pueblo en el día de su ruina, ni tampoco mirar su aflicción en el día de su calamidad, ni apoderarte de sus riquezas en el día de su infortunio. No debías apostarte en las encrucijadas para matar a sus fugitivos, ni entregar sus escapados, los que habían huido de esta destrucción, en el día de la tribulación, porque está cercano el día de Yahvé, para todas las naciones. Según tú has hecho, así hará contigo. Tus obras caerán sobre tu propia cabeza, pues como vosotros habéis bebido sobre mi santo monte, así beberán de continuo todas las naciones, beberán y apurarán, y será como si nunca hubiesen sido. A partir del versículo número 17, nos habla del triunfo del pueblo escogido de Dios. Sobre el monte de Sión habrá salvación, y será un lugar santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, mas la casa de Esaú será paja. La encenderán y la devorarán, sin que quede sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque ha hablado Yahvé. Los de Negueb ocuparán los montes de Esaú, y los de Cefelá el país de los filisteos. Poseerán el territorio de Efraín y el de Samaria, y Benjamín se apoderará de Galad. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán el país de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat
ocuparán las ciudades del Negev. Subirán salvadores del monte de Sión para juzgar los montes de Esaú, y reinará Yahvé. Fin del capítulo único del libro de Abdías. Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios adicionales a los que ya hemos hecho sobre este capítulo único, que en su primera parte nos habla de la visión contra los edomitas. Esta es la profecía contra los idumeos, la profecía contra Idumea. Y haya estudios paralelos en Jeremías capítulo 49 del versículo 7 al 22, en Ezequiel capítulo 35 también. Está dedicado íntegramente a condenar los crímenes de la descendencia de Esaú. Siendo del mismo árbol que el pueblo de Jacob, Esaú es su enemigo. El país de los idumeos era muy rencoroso. Su capital era Petra, que en hebreo se dice Sela. Se levantaba en medio de dos peñones, por eso se le llamaba Petra, y muchas de sus casas no eran más que cavernas que habían sido clavadas o horadadas en las paredes de las rocas. Vivían en cierta forma como salvajes, como cavernícolas. Los ladrones dejan intactas, algunas cosas dejan intactas, lo cual es muy extraño, así como los vendimiadores olvidan uno que otro racimo de uvas. No así los destructores de Edom, que destruirán el país por completo. Eso es a lo que se refiere cuando dice: si hubieran venido a ti ladrones o bandoleros de noche, ¿cómo te habrían devastado? Mas con todo, solo habrían robado lo que les faltaba. Y si hubieran venido a ti vendimiadores, ¿no habrían dejado por lo menos rebuscos? O sea, algunos racimos. En el versículo número 6 nos dice lo siguiente: ¿cómo ha sido escudriñado Esaú? ¿Cómo han sido registrados sus escondrijos? Esaú es el padre de los edomitas, del cual heredaron el odio contra el pueblo escogido de Dios, y no me refiero solamente a Israel, sino a la iglesia. Por eso es que un edomita, Herodes Agripa, es el fundador de la secta satánica de la masonería. Versículo 8. En aquel día, dice Yahvé, destruiré en Edom los sabios y los prudentes en la serranía de Esaú. Tus valientes, Temán, quedarán amedrentados, a fin de que todos sean exterminados en las montañas de Esaú. Exterminados en las montañas de Esaú. Alusión proverbial a la sabiduría de los idumeos, que en realidad no era más que vanidad, no era sabiduría auténtica, porque carecía de fundamento religioso. Por eso no saben salvar a su pueblo. Temán era una región que formaba parte del país de Edom y poseía fama por sus sabios. Estos supuestos sabios muy probablemente también eran brujos. Jacob capítulo 2 versículo 11, Jeremías capítulo 49 versículo 7. Como ya lo dijo en anteriores partes de la Sagrada Escritura, esa clase de sabiduría no sirve. Luego dice el versículo número 10, a causa de la matanza, a causa de la violencia hecha a tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás destruido para siempre. El pecado de Edom llegó al colmo cuando sus habitantes ayudaron a los babilonios a destruir la ciudad santa, cuando gritaron: destruidla hasta los cimientos, en el Salmo número 136, versículo 7, o destruidla hasta sus fundamentos. Cuando en la hora trágica de Jerusalén, el año 587 a.C., mataron gente inocente. Edom no tendrá más ocasión para cometer semejantes crímenes, puesto que el Señor le cortará la vida nacional. Véase Lamentaciones 4:21, Ezequiel 25:12, Amós 1 del versículo 11 al 12. La tremenda indignación de Dios es fruto del celo por su pueblo escogido. De ahí que sea el mismo Señor quien tomará venganza por él y por el nombre de su pueblo escogido, aniquilando para siempre al orgulloso enemigo,
Así lo dice expresamente Joel capítulo 3 del versículo 19 al 21, de modo que muchos hemos de guardarnos de juzgar a Dios o de atribuirle falta de caridad cuando ejecute su justicia terrible. No fue menos terrible lo que hicieron los edomitas. Todos los asesinatos políticos y sus intenciones de dominar el mundo a través de sus agencias de matones, que es el crimen organizado grande, el crimen organizado internacional. El versículo número 12 nos dice: no debías contemplar el día de tu hermano, el día de su infortunio, no debías regocijarte de los hijos de Judá en el día de su perdición, ni agrandar tu boca en el día de su angustia. Cuando uno sonríe, cuando ríe, la boca se engrandece, y esta boca se engrandecía en la maldad. Algunos creen que el profeta alude no a la destrucción de Jerusalén, sino a la invasión de los árabes en tiempos de Joram, en el segundo libro de Paralipomenos o Crónicas, capítulo 21, versículo 17, entre los años 889 al 885 a.C. En aquel caso, la profecía de Abdías sería la más antigua entonces de los profetas escrita. En el versículo número 16 nos dice lo siguiente: pues como vosotros habéis bebido sobre mi santo monte, así beberán de continuo todas las naciones, beberán y apurarán, y será como si nunca hubiesen sido. Beberán el vino amargo del infortunio, beberán el ajenjo que es amargo, son alusiones que encontramos constantemente en la Sagrada Escritura para hablarnos de un castigo. También cuando nos dice que nuestro Señor Jesucristo tuvo que beber de un cáliz muy amargo. Sea tu voluntad, Señor, pero si puedes, aparta este cáliz de mi mano. Del mismo modo que bebieron vino en el día de su triunfo, profanando el santo monte de Sión, beberán el cáliz de la cólera del Señor, el más amargo de todos los pueblos malvados, porque hay que recordar que el linaje maldito de Esaú, pues ha convertido a muchos, entre comillas, cristianos, en miembros de la secta de la masonería. Los que llaman los mojados, por decirles bautizados que se convirtieron al mal. En primer término, los edomitas serán los que pagarán, es decir, los miembros de la masonería, como los presidentes de México, que han hecho perseguir, que lo que hicieron fue perseguir la iglesia, que lo que siguen haciendo es perseguir la iglesia y difundir ideologías nefastas como la ideología de género, el socialismo o el comunismo. Dice el versículo número 17: sobre el monte de Sión habrá salvación, y será un santo lugar, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Magnífico cuadro que contrasta con la ruina que le aguarda a Idumea, a los edomitas o a la masonería. Israel recuperará sus posesiones, es decir, no el Israel, no el Estado de Israel, que es una entidad masónica y sionista, sino el pueblo escogido de Dios, que en muchos casos, el pueblo judío, es oprimido y torturado por el Estado de Israel. Israel, o el pueblo escogido de Dios, es decir, incluida la Santa Iglesia, recuperará sus posesiones y triunfará de sus antiguos enemigos. Se extenderá por todos lados, hasta que el reino de Dios sea establecido en el mundo eterno. Sobre Sión la salvación, sobre Sión la salvación. Durante esa tempestad del juicio desencadenado sobre el mundo, ¿dónde estará el arca de la salvación? ¿Dónde está el arca de la alianza? Es la Santa Virgen, pues está aquí en México. En Jerusalén, la capital del reino teocrático. Entonces, hay una conexión entre Tierra Santa y otra Tierra Santa que vendría a ser México por la simple presencia, poco, ¿no?, la gran presencia de la Santa Virgen de Guadalupe, que apareció en México en el año 1531, si no mal recuerdo. Dice el versículo número 20: los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán el país de los cananeos, sus eternos enemigos, hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarat, ocuparán las ciudades de Negev.
¿Qué es Sarepta? Primero vamos a explicar. La casa de Jacob es el reino de Judá, por oposición a la casa de José, el reino de Israel. Vamos viendo, ¿no? Los idumeos son descendientes de Esaú. Los que decimos judíos, como era nuestro Señor Jesucristo, que confiaba totalmente en su Padre, eso era un judío, pero actualmente ya no existen los judíos, existen fariseos, o personas que son gojim, paganos, que no atienden a los mensajes de Dios, no les interesa ser instruidos en la sabiduría. Los israelitas en muchos casos son gojim. Vimos ese reportaje, por ejemplo, de DW, donde muchos israelíes son homosexuales y viven con otros hombres y adoptaron niños y dicen que esa es su familia. Todo eso que es ofensivo a Dios está haciendo la profanación de Tierra Santa, de Jerusalén. El reino de Judá entonces, o los que se dicen judíos, como por ejemplo el rey David, o como nuestro Señor Jesucristo, que también era de la tribu de Judá, son descendientes de Jacob. La casa de José es el resto de las tribus, es el reino de Israel. El reino de Israel es asociado al de Judá para la salud final, si bien estuvieron divididos durante mucho tiempo. Hoy nadie hace distinción. Después de haberse reconstruido en una perfecta unidad y haber reconquistado sus antiguos dominios, se lanzarán a la conquista del territorio de los enemigos. Después nos dice el versículo número 19, los de Negueb ocuparán los montes de Esaú, y los de Cefelá, el país de los filisteos, poseerán el territorio de Efraín, y el de Samaria y el de Benjamín se apoderarán de Galat. En la actualidad yo he visto, por ejemplo, muchas personas que se dicen judías y sin embargo tienen apellidos filisteos, como es el caso del Doctor Muerte. El doctor Hugo López-Gatell, que dice ser de origen judío, en realidad su nombre es Gat-Tel, Monte Gat, de donde era, por ejemplo, el enemigo del rey David, que se hacía llamar Goliat, el gigante Goliat, el cual el rey David privó de la vida con una piedra. Interesante que él se diga judío, él es un fariseo, pero en realidad es de origen filisteo, pues así lo dice su apellido. Gat-Tel, Gatell, que es uno de los cómplices de la corrupción, de la perversidad de las grandes mafias químicas en todo el mundo, y que tiene que ver con el patrocinador del trastorno político mundial del que ya les he hablado con anterioridad. El sentido es que los israelitas que vivían en el sur de Judá, es decir, el sur de Judá es Negueb, ocuparán a Edom. Esto puede ser un simbolismo de que ocuparán sus posiciones de poder, que por fin será extirpada la sinagoga de Satanás de los espacios de dirección frente a los bancos, frente a los gobiernos. Judá ocupará su lugar. Los que viven en la llanura, es decir, en la Cefelá, se adueñarán de la tierra vecina de los filisteos, destruirán Filistea y la convertirán en su casa, y otros se apoderarán del territorio de Efraín, Samaria, Galat, que recordemos que eran pueblos rebeldes, pueblos muy rebeldes contra Dios. Negueb y Cefelá son los nombres geográficos que dejan bien definidas las regiones de que se trata: el sur de Judea, el oeste de la misma hacia el mar Mediterráneo. La llanura de Cefelá está al sur de Sarón, y esta también está al sur del monte Carmelo. Véase Zacarías capítulo 7, versículo 6. En el versículo 20 nos habla de Sarepta. Sarepta era una ciudad de los fenicios, ahora se llaman libaneses. Sabemos que existen en el mundo muchos multimillonarios de origen fenicio, pues como los que hay aquí en México, que han venido a aprovecharse, a enriquecerse, saqueando el país, y también tienen sociedad con los políticos corruptos y narcosocialistas de la masonería que nos oprimen, persiguen, torturan al pueblo de México. Sabemos bien que hay muchos de origen fenicio que están ligados al narcotráfico también. En esta ocasión no los voy a mencionar porque sé
que si ustedes han seguido los programas saben perfectamente a quién me refiero. Los fenicios siempre fueron enemigos del pueblo de Dios, son enemigos de nosotros también. Rápido es cómo es que se cumple lo que dice sobre los fenicios, porque han sido cómplices de todos nuestros enemigos, siempre. Célebre por la viuda que ayudó a Elías, Sarepta, Sefarat, según San Jerónimo el Bósforo. Podría ser el Bósforo, según otros podría ser Sardes del Asia Menor. Sarepta también podría ser Esparta del Peloponeso, según el Targum de Jonatán ben Uziel, y Peschito, que es la versión siriaca de la Biblia. Otros dicen que podría ser España. Bueno, no sabemos qué es Sarepta. Es interesante observar cómo una cosa relacionada con nuestra América toma la denominación del Bósforo Sefarat como nombre de España. Bósforo Sefarat. Surgió por tanto la hipótesis de que el mediodía, Negev, que ha de ocupar a los cautivos de Jerusalén que allí estarán, fuese tal vez la América del Sur. Alguna parte en América del Sur. Tanta aceptación tuvo esta teoría por parte de los fariseos españoles que ellos mismos se dieron y suelen observar aún un denominativo de sefard o sefardita. Se hacen llamar sefarditas. Uno de ellos es Antonio de Montesinos, un sefardita que fue más lejos y afirmó que en el siglo XVI descubrió en Suramérica las 10 tribus de Israel desaparecidas desde el cautiverio de Asiria. Tesis que luego habría de sostener con respecto a Inglaterra, porque hay unos partidarios en Inglaterra que ellos dicen ser el pueblo de Israel, cuando sabemos perfectamente que los británicos tienen otro origen, ¿no? Tienen un origen bárbaro y pagano, que son los pictos. Mas aquella identificación contradice los exactos términos geográficos que se empleaban en estos versículos, y que se refieren todos a Palestina y países vecinos, por lo que los exegetas modernos le atribuyen muy poca importancia. ¿Qué hay con esto del British Israel? Bueno, esto fue una mentira que creó la sinagoga de Satanás para decirles a los británicos que ellos eran también parte del pueblo elegido de Dios, originalmente, de forma racial, porque esto se apoya únicamente en doctrinas racistas. El sionismo es una doctrina racista. Y decirles que por eso ellos tenían que ser sus cómplices en todos los asesinatos y guerras que han emprendido contra todo el mundo, el Imperio Británico. Pero evidentemente para la élite sionista, los británicos, los ingleses, los escoceses y algunos irlandeses, galeses también, no son más que gojims estúpidos que pueden utilizar para matar a otros pueblos, para oprimir a otros pueblos, y eso es lo que han hecho, esencialmente, porque originariamente debemos de recordar que los pueblos británicos pues eran bárbaros, son descendientes de los pictos, de sajones invasores también, y que los británicos eran católicos, hasta que un grupo de adúlteros, monarcas, pues empezaron un proceso de guerra contra el catolicismo, y desde entonces Inglaterra es un país herético, es un país que cada vez más en decadencia. Si la élite sionista considerara que ellos son parte de su pueblo, pues sencillamente no hubieran emprendido todas las políticas de destrucción transexual a través del Instituto Tavistock que se han observado en contra de Inglaterra. Entonces, esencialmente, ellos nunca han creído que el pueblo británico sea parte de su casa, que sea parte del pueblo que ellos dicen escogido del anticristo. No lo son. Son simplemente un pueblo esclavo que han utilizado con sus propósitos terroristas la élite sionista. El orientalista Delitzsch ha mostrado que el nombre de Sefarat, nombre con esas consonantes, únicas letras que se usan en la escritura hebrea, se ha hallado en la antigua Babilonia también,
y en Asia Menor. Podría, por tanto, tratarse de Suparda, una región al suroeste de Media, el pueblo de los medios, que pertenecía a Babilonia. Esparda, Babilonia, también se le conoce como Sapardu, nombre persa que según las inscripciones de Beishtun, Persia, designaban a Asia Menor. La primera región es la más probable por pertenecer al país del cautiverio. Entonces, si fue un país que oprimía al pueblo escogido de Dios, pues se entiende que ese territorio va a ser suyo. El sentido es que, en resumidas cuentas, volverán los cautivos de Judea y conquistarán las ciudades del Negev. La preexistencia de ciudades, y más todavía si se les supone ocupadas por los idumeos, se opone también a la conjetura de identificar Negev con Suramérica, porque en Suramérica no hay opresores del pueblo escogido de Dios. Aún en el caso de Sefarat, si fuera España, tampoco aplicaría, porque ahí tampoco vivieron opresores contra el pueblo escogido de Dios, sino que el pueblo escogido de Dios ha morado precisamente en Iberoamérica y en España. Y por eso es que la sinagoga de Satanás, la Inglaterra masónica o el Reino Unido de Satanás de Gran Bretaña, hace tanto la guerra contra España, contra el imperio o con lo que queda del imperio español. Entonces, comprendamos esto. A mí me parece que esto más bien es alegórico. Las posiciones de poder, todo lo que era de la sinagoga de Satanás, todos sus bienes, pasarán a ser parte del pueblo escogido de Dios. Así es como debe de interpretarse esta parte a mi juicio. Luego dice el versículo 21, subirán salvadores al monte Sión para juzgar a los montes de Esaú, y reinará Yahvé por siempre. Filión hace notar que es cosa cierta, y todos los intérpretes creyentes lo admiten así sin vacilar, que la precaria conquista de Idumea en tiempo de Judas Macabeo en el primer libro de los Macabeos 5:3, Juan Hircano y José Janeo no fue sino un tipo de lo que aquí se anuncia, y que las predicciones de Abdías pueden bien haberse cumplido de una manera figurativa en Nabucodonosor, en Zorobabel, etc. Yo no creo que sea eso, porque nos habla concretamente de los idumeos, entonces no tendría ningún sentido que nos hable de los idumeos. Pero aquí agrega que a consecuencia de este triunfo, el reino de Yahvé será establecido universal y enteramente, glorioso horizonte que Joel en su capítulo 3, versículo 21, abre también al final de su libro, y concluye que las últimas palabras de Abdías, reinará Yahvé, nos conducen a una época mesiánica, a la época en que la hermosa plegaria Adveniam Regnum Tuum, que viene en el Padre Nuestro, en latín, vénganos tu reino, o sea, gobiérnanos, es lo que significa. Vénganos tu reino es gobiérnanos como tú sabes, con tu sabiduría, con tu poder santo. Ya no tendrá razón de ser, dice, porque ya estará Dios gobernando directamente. Con qué dichosa esperanza no hemos de formular, entre tanto, el ruego de que llegue ese glorioso día en el que nos mandó a esperarlo vigilantes. Lucas 12:43. Y levantar la cabeza ante las señales de su venida. Lucas 21:27. Para estar con él, no ya como en esta edad de prueba, en que la cizaña estará siempre mezclada con el trigo y la fe huye de la tierra, Mateo 13:30 y 39, sino cuando la Iglesia cumpla con sus bodas con el Cordero de Dios y reine eternamente con él sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Fin de explicaciones y comentarios acerca del capítulo único del libro de Abdías. Continuamos después con el libro de Jonás. Gracias por su atención, Dios los bendiga a todos, hasta la próxima.